What is Fernando Belastini's trick to detect the weak point of his opponents? Bell and Cirilli are going to give us the keys to win our next match, taking advantage of the weaknesses of our rivals. This is gold. Bueno, yo creo que a nivel profesional es diferente a nivel amateur, porque hay muchas veces que vas a jugar con jugadores que no has jugado nunca. Nosotros nos conocemos todos muchos, más allá de que trabajamos todos para mejorar en nuestros puntos más débiles, pero yo creo que más allá de los puntos débiles, para mí lo más importante es el momento del partido, porque quizás nuestra táctica es jugar a un determinado jugador, a un determinado golpe, pero quizás el que juega bien o que hace mejores golpes en un momento determinado del partido no lo está haciendo bien. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de identificar bien dónde le podés hacer daño en los puntos débiles, pero para mí, por encima de eso, más importante es el momento del partido y ahí poder sacar esa pequeña ventaja que hace que te vaya bien. Todo el mundo quiere detectar los puntos débiles, errores, lo que sea de los demás, y en general la mayoría no conoce sus puntos fuertes, porque luego hay que generar una táctica. Eso, mira. Imagínate, vos decís, tal jugador tiene un remate muy bueno y entonces yo le tengo que tirar un buen globo, pero resulta que no sé tirar globo. Entonces, primero, conocernos. Luego detectar los errores de los rivales o los puntos débiles. Lo que se suele hacer en general, que yo no lo comparto mucho, es en la entrada en calor se empiezan a mirar un poco los golpes, a ver qué tal, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos con esto experiencias de jugar interclubes, de que mi pareja me diga, mira, el de enfrente impresionante, la velocidad de la pelota, esto y lo otro. Una cosa es el peloteo inicial y otra es la realidad del partido. Ese partido, de hecho, se ganó 6-1, 6-0. Yo lo que sí miraría luego sería la parte física. ¿Qué va con la parte física? ¿Qué tal se mueve? ¿Se agacha? ¿Sale rápido? ¿Corre? Imagínate que no corre demasiado bien para atrás, en vez de tirar un globo pasado para que use la pared, etcétera, etcétera, capaz que tiro globo para que haga una bandeja. Hay gente, por ejemplo, que cuando está en la posición de espera se queda parada o juega bien de mano, pero cuando cambias el ritmo les cuesta arrancar. Otra cosa importante en ese caso es el tema de las posiciones, si está bien posicionado o no está bien posicionado, porque de acuerdo a la posición, la pelota que vos le tires va a ser más complicado, más fácil. Luego hay que mirar la parte táctica, y en la parte táctica 6 situaciones, que son situación de fondo, situación de red, transición delante cuando venís para adelante, transición para atrás cuando vas para atrás, sacar y devolver. ¿Qué tal son con esas cosas? O sea, ¿qué tal sacan? ¿Qué tal devuelven? Cuando hablo qué tal sacan, no es solamente el saque, sino qué pasa cuando sacan, si hay otro adelante, si se corre rápido, qué pasa con este que está acá, el que está adelante, es peligroso, no es peligroso, qué tal devuelve uno, qué tal. Sé que son muchas cosas, pero si la vamos a mirar, es importantísimo, porque muchas veces imagínate que tenés a alguien que te saca medianamente bien, pero no sube demasiado bien y queremos hacer la super devolución y tal vez lo único que tenemos que hacer es una devolución de poner la bola adentro y que el punto empiece. Otra cosa que hay que mirar en cuanto a lo táctico es qué tipo de jugadas se repiten. Eso es relativamente simple. La gente en general hace las cosas que mejor le salen. Entonces, hay que ver si les gusta quedarse más en el fondo, si les gusta venir a la red. Acá se pueden ver partidos de gente que devuelve, tira un globo como sea, se va para adelante. Entonces vos te podés preguntar, ¿por qué se va para adelante si podría defender no sé cuánto? Porque seguramente está más cómodo adelante. Entonces, si está más cómodo adelante, voy a intentar que esté atrás. Claro. O sea, el otro te va a dar información, excepto que sea muy, muy completo. Yo miro mucho a los ojos, siempre a los ojos, su postura corporal, si viene de ganar una pelota o si viene de perder, si la ganó con su mejor tiro o la perdió con su mejor tiro. Si la perdió con su mejor tiro, quizás pierda un poco de confianza y se la vuelvas a tirar ahí. Bueno, hay muchas pequeñas cositas que en esos 20 segundos que tenemos vas pensando para intentar maximizar el beneficio con tu compañero. El otro punto sumamente importante, que casi nadie le hace demasiado caso, es el tema mental o competitivo. Porque puede ser que tenga buenos tiros, que la táctica esté perfecta, que esté todo bien, pero que los puntos importantes los juegue mal, que si va ganando juegue muy bien, que si va perdiendo juegue mal. Ayer, por ejemplo, vi uno que estaba aquí, no era partido profesionales, que tenía una derecha que era impresionante, ganaba una pelota y perdía 4. Entonces, ¿la derecha ahí es impresionante? Sí, es impresionante de los dos lados, cuando la mete y también cuando la tira fuera. Y otro punto importante, aparte de analizar a cada uno por separado, ¿qué pasa con la pareja? Claro. Porque puede ser que uno tire más, que uno, no cometa errores,
que uno sea muy fuerte mentalmente, que no se venga abajo, que juegue exactamente igual cuando va ganando que cuando va perdiendo y el otro no. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, le ganás un punto a uno? ¿Qué hace el compañero? Muchas veces se utiliza de que le das mucho volumen de juego a uno y luego para terminar el punto lo haces contra el otro. Una vez visto todo esto, no preocuparme tanto por todo esto, sino hacer lo que tengo que hacer. Porque si yo digo, no, tiene una mala primera volea cuando sube y hago la super devolución y la pierdo, entonces yo no estoy haciendo mi juego. Claro. O, no arriesgues sé, tanto porque sí. sabes que no te va a apretar tanto. Sí. O le tengo que sacar a la T porque se le complica tirar un globo con el revés, no sé, o pierde la pelota y no saco bien a la T. Pero a nivel amateur es más difícil porque hay gente que no conoces y vas a enfrentarte a ellos. Entonces la sugerencia es que escondas tus buenos golpes para cuando empiece el partido, porque en el peloteo te van mirando. Justo. Escondas tus buenos golpes para que en el partido los puedas sacar. ¿Y cómo lo hacéis los profesionales? ¿Cómo dais ese toque extra porque os conocéis mucho? Jugando las dos parejas bien, siempre hay una que tiene más posibilidades de ganar que la otra en condiciones normales. De que todos jueguen de consola. Bien. Sí, entonces vos tenés que hacer tu parte. Si vos sabés que, no sé, le tenés que dar mucho volumen de juego a tal jugador, etcétera, etcétera, porque, no sé, va a terminar fallando, lo estoy poniendo simple, Sí. Por lo tanto luego lo tenés que hacer. Ahora, si le vas a estar dando volumen y le das en realidad volumen, pero terminás dejando, no sé, globos cortos, por ejemplo, ya eso depende de vos. Los antivirus, por supuesto que siempre existen, pero aquí se conocen todos los antivirus y si ves los partidos, ves que se plantea una táctica inicial, que vos decís arrancaron de esta forma, luego cambiaron, luego volvieron a cambiar, luego por ahí volvieron a cambiar otra vez, o tal vez siguen de una forma que les va bien hasta el final y no la cambian. ¿Eres capaz, Michael, la última, de hacerme un perfil o dos de jugadores amateur? De decir, bueno, le cuesta moverse, remata bien, no sé, yo haría esto. Hay gente que le gusta jugar mucho desde atrás, o sea que no le gusta subir a la red. Le quema la Sí, red. eso existe bastante. Entonces, lo que se suele hacer en general, que no digo que sea lo ideal, es tratar de matarlos atrás. Y en realidad ellos están cómodos atrás. Entonces vos tenés que plantearte, si están incómodos atrás, hay que traerlos adelante. ¿Cómo se los trae adelante? Dejándole la pelota. Claro. Dejándole la pelota corta. Voleas No digo, cortas. sí, no digo que se la dejes acá arriba la pelota. Pero si más o menos, por eso digo que hay que dominarlo, si más o menos sos capaz de tirar una pelota corta y baja, o sos capaz, por ejemplo, de traerlo con una bola cerca de la verja para acercarlo, para luego hacerlo, digamos, correr hacia atrás, esas son opciones. De hecho, eso pasa en profesionales, que muchas veces para sacar los jugadores, los traen, acortan un poco la pista para que se generen los ángulos y ahí se puede meter la pelota. Esa es una posibilidad. A los que, por ejemplo, quieren estar todo el tiempo adelante, a ver, cuando ellos sacan, a veces es complicado, dependiendo de la presión que te metan, pero lo que está claro es que si te dan posibilidades, tirarles buenos globos y hacerlos que se vayan para atrás es lo ideal, excepto que tengan un remate impresionante. Y luego ya cuando sacás vos, pero volvemos a lo mismo, tenés que ser capaz de hacerlo, presionar. Porque hay muchos tenistas que, por ejemplo, cogen la pelota de bote pronto, se adelantan, no quieren dejar la pelota pasar, tenés que hacerlo que usen las paredes. Pero claro, si le pegas a la pelota 2 por hora va a ser complicado que usen las paredes. Y vos a su vez tenés que saberle pegar a más de 2 por hora. ¿Se entiende, no? Sí, sí, perfectamente. Michael, masterclass, yo creo que en menos de 10 minutos en Roland Garros. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vos.